Manuel, ¿dónde el Padre le respondió la oración a Jesús? Bueno, esta pregunta viene a causa de un video que saqué varios años atrás, donde se le preguntó a un pastor unicitario con quién hablaba Jesús en la cruz. Obviamente la respuesta era sencilla, Jesús hablaba con el Padre, pero como era un pastor unicitario, él no podía decir tal cosa porque derribaba la unicidad. Por ende, por una hora dio vueltas a la pregunta, la señora se lo hacía, se lo volvía a hacer y daba vueltas. Al fin dijo, bueno, sabemos que Jesús es Dios y espero que haya entendido todo, y al fin nunca respondió absolutamente nada. Entonces la pregunta viene a causa de eso. Manuel, ¿dónde el Padre le respondió la oración a Jesús? Y con esta pregunta este varón piensa de que ha refutado la Trinidad y piensa que nosotros no tenemos respuesta y piensa que la Trinidad se ha acabado pues con esta pregunta, porque piensa que no hay pruebas donde Jesús es respondido o recibe, respuesta del Padre. Vamos a enseñarle. Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿A quién oraba Jesús? Al Padre. ¿Quién le respondió? El Padre. A menos que Jesús se estuviera respondiendo a sí mismo. A menos que Jesús cuando oraba no oraba genuinamente. A menos que cuando el Padre respondía, no respondía genuinamente, porque Él mismo había hecho la pregunta o Él mismo había hecho la oración y por ende Él mismo se estaba contestando. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que Jesús oró y dijo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Obviamente los unicitarios no van a aceptar esto porque destruye su casita de cartas que han construido a favor de la unicidad. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a ver lo que la multitud de aquel entonces pensaron. Verso 29. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Obviamente la multitud no pensaba ni se les cruzaba por la mente que Jesús era el que se estaba respondiendo. Obviamente ellos en aquella situación se dieron cuenta que el que había respondido era otro diferente a Jesús. Tanto así que decían, un ángel le ha hablado. Verso 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. O sea, el Padre pudo haber respondido a Jesús en su corazón, en su mente, pero el Padre quiso revelar en ese momento a los que estaban ahí de que Él verdaderamente respondía la oración de su Hijo, porque verdaderamente el Padre había enviado a su Hijo. La unicidad no puede decir que el Padre envió al Hijo, porque para que el Padre envíe al Hijo tienen que haber dos personas, uno siendo enviado y otro enviando. Obviamente Jesús dijo, como dice el texto, que la voz no había venido por causa de Él. No era Él el que había respondido, sino el Padre. Y el Padre había respondido por causa de la multitud. ¿Por qué? Para que la multitud se diera cuenta que cuando el Hijo oraba, genuinamente oraba al Padre. No se estaba orando a sí mismo, sino al Padre. Y cuando el Padre respondía, genuinamente respondía a su Hijo y no se estaba respondiendo a sí mismo. Porque el Padre no es hijo de sí mismo, ni el Hijo padre de sí mismo. No puede Jesús
ser la misma persona del Padre, ni tampoco la persona del Padre ser la misma persona del Hijo. Son dos personas distintas y estos textos claramente lo dicen. Unicidad refutada.